2 años después de la desaparición de mi primo Andrés, el caso se había enfriado como el invierno más crudo. Ni rastro, ni pistas, ni mensaje de rescate. Era como si se lo hubiera tragado el vacío. Pero todo cambió una mañana brumosa, cuando un grupo de excursionistas encontró algo imposible de ignorar. En lo alto de una colina olvidada, entre árboles retorcidos y silenciosos, se alzaba un altar. Un altar de madera, musgo y resina. Y dentro, congelado para siempre, yacía el cuerpo de Andrés. Yacía en posición fetal, con los ojos abiertos y sin vida, como si aún implorara ayuda. La resina lo envolvía por completo, translúcida como el ámbar, preservando incluso su cabello. Era una cápsula del tiempo. Una prisión de cristal. Y lo más inquietante, estaba rodeado de símbolos tallados en las paredes del altar, símbolos que ningún experto podía identificar. Ni la policía, ni los arqueólogos, ni los lingüistas. Nada tenía sentido. La primera teoría era un asesinato ritual. ¿Pero quién haría algo así? ¿Y por qué? Nadie en el pueblo sabía de ningún culto o secta activa. La segunda teoría fue descartada casi de inmediato. Era imposible que ese altar se hubiera erigido en secreto sin que nadie lo notara. Era demasiado grande. Demasiado complejo. Demasiado aterrador. Cuando los agentes intentaron extraer el cuerpo, algo salió mal. Muy mal. Uno de ellos se desmayó. Otro empezó a gritar palabras en un idioma muerto. La resina se negaba a ceder. Ni sierra, ni fuego, ni ácido pudieron penetrarla. Parecía viva. Parecía consciente. Y fue entonces cuando descubrimos la grabación. Un video oculto en el celular de Andrés, tomado el día de su desaparición. Lo que grabó en ese bosque no debería haber existido. Y ahora, todo está a punto de volver a suceder. La verdad enterrada en ámbar. El caso de Andrés dividió a la comunidad científica, horrorizó a la policía y dejó una huella imborrable en nuestra familia. Durante 2 años, vivimos entre la esperanza y la desesperación, cada llamada, un posible milagro o un nuevo abismo. Pero nada nos preparó para lo que estaba por venir. Porque lo que encontramos no fue solo el cuerpo congelado de un joven desaparecido, fue una puerta abierta a algo más grande. Algo antiguo. Algo que no quiere ser descubierto. En esta serie documental de ficción, te adentrarás en el misterio de este descubrimiento. Te lo revelaremos todo, imágenes reales del altar, el contenido de la grabación perdida de Andrés, las investigaciones oficiales y extraoficiales, y los extraños sucesos que comenzaron a ocurrir tras el robo del altar del bosque. Cada capítulo profundiza en la oscuridad, en las leyendas que el tiempo ha intentado enterrar y en las preguntas que nadie quiere hacerse, y mucho menos responder. Si te gustan las historias de misterio, lo oculto, las investigaciones sin resolver y los secretos enterrados por la historia, este es el lugar ideal. Prepárate para una narrativa que desafiará tu lógica y provocará tus pesadillas. Este caso nunca se ha resuelto, y quizás nunca debería resolverse. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Suscríbete al canal para no perderte ningún episodio de esta escalofriante investigación. Pulgar hacia arriba. Dale me gusta al video para ayudarnos a llegar a más personas que necesitan conocer esta historia. Burbuja de diálogo comenta a continuación: ¿desde qué ciudad y país estás mirando? Queremos saber hasta dónde llega esta verdad. Ahora, respira hondo. Y prepárate. Porque lo que estaba congelado en resina podría no estar muerto. Solo esperando. El bosque que no devuelve nada. El sol apenas tocaba el suelo en aquel bosque. Era como si las copas de los árboles hubieran hecho un pacto silencioso para ocultar algo, o protegerlo. Los excursionistas que encontraron el altar se habían desviado de la ruta principal después de que uno de los perros empezara a ladrar frenéticamente. Pensaron que era un animal herido, quizá un ciervo atrapado en una rama. Pero al acercarse, los ladridos se convirtieron en silencio. Y el silencio en pánico. Allí, en el centro de un claro ahogado por la niebla, se alzaba el altar.
De casi 3 metros de altura, tallado en madera oscura, cubierto de musgo, raíces y runas talladas que parecían latir débilmente a la luz del día. Y en el centro del altar, envuelto en una cápsula de resina ámbar translúcida, yacía Andrés. Su cuerpo no mostraba signos visibles de violencia, ni de descomposición. Estaba intacto. Como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que desapareció. Se llamó a la policía de inmediato. Un escuadrón especial llegó en helicóptero, acordonó la zona, recogió muestras y ordenó silencio absoluto a la prensa. Pero no todos obedecieron. Uno de los excursionistas, en estado de shock, grabó un breve video del altar antes de ser retirado del lugar. La grabación se viralizó en redes sociales en cuestión de horas. Surgieron teorías. Algunos decían que era una instalación artística. Otros, una simulación en 3D. Pero los ojos de Andrés en la grabación eran reales. Muy reales. Esa mirada perdida no podía ser fingida. Lo que nadie sabía aún era que, antes de desaparecer, Andrés le había enviado un mensaje de voz a su hermana. Algo inconexo, apresurado, como si estuviera huyendo. Decía, si no regreso, que nadie me saque de aquí, el altar protege, el altar sostiene. Y entonces el mensaje se cortó con un ruido metálico profundo, imposible de identificar. La familia nunca había hecho pública esta grabación, hasta ahora. La operación para retirar el altar duró 3 días. La cápsula de resina fue transportada intacta a una base militar, donde científicos y agentes del gobierno intentaron analizar su composición. Ningún instrumento pudo penetrar la sustancia. Al exponerla a luz ultravioleta, la resina reaccionó con pulsos internos, como si tuviera su propio ritmo. Un patrón. Casi como un latido. La pregunta se extendió entre los técnicos como un susurro prohibido, ¿estaba viva? Mientras tanto, en el pueblo donde creció Andrés, los residentes comenzaron a reportar sucesos extraños. Animales que desaparecían sin dejar rastro. Sonidos metálicos provenientes del bosque por la noche. La gente tenía el mismo sueño, un altar en la niebla y ojos observando desde dentro de la resina. Algunos comenzaron a dejar ofrendas al borde del camino que conducía al lugar, fruta, velas, fotografías. Otros, asustados, se marcharon sin dar explicaciones. El pueblo estaba dividido entre el miedo y la adoración. El arqueólogo chileno Dr. Ramiro Ferrán fue el primer experto en determinar el posible origen de los símbolos del altar. Según él, las tallas se asemejaban a inscripciones proto-sudamericanas anteriores incluso a los incas. Un idioma de transición usado por tribus que supuestamente desapareció hace más de 3000 años. Pero había un detalle aún más inquietante, uno de los símbolos era idéntico a una inscripción encontrada en una cueva en Indonesia. Al otro lado del mundo. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una conexión entre continentes tan distantes, el Dr. Ferrán dudó. Si esto es cierto, dijo, entonces estamos ante una cultura prehumana. Algo que antecede a la historia tal como la conocemos. Las autoridades, naturalmente, descartaron la hipótesis como una fantasía académica. Pero dentro de la base militar, ocurría algo aún más inquietante. Uno de los soldados asignados a custodiar la cápsula desapareció durante el turno de noche. Al día siguiente, sus botas fueron encontradas fuera del laboratorio. Dentro, había aparecido una nueva fisura en la base del altar, y ahora, había sangre seca en la resina. Las investigaciones internas fueron silenciadas. Se negó el acceso de la prensa al caso. Pero lo hicimos. Una fuente anónima dentro de la base militar nos envió informes filtrados, imágenes térmicas y, lo más importante, una copia de la grabación encontrada en el celular de Andrés. En la grabación, aparece caminando solo por el bosque, respirando con dificultad y hablando en voz baja. No debía haber venido, tenían razón, esto no es un lugar. Es una frontera. Entonces, la cámara hace un paneo abrupto. Se oye un sonido, como un susurro en estéreo.
Y finalmente, la imagen se congela en el altar. Un instante antes de que la oscuridad lo envuelva. La pregunta que ahora atormenta a todos los involucrados ya no es solo quién hizo esto, sino que es exactamente el altar. El cuerpo de Andrés se conserva más allá de la comprensión científica. El material que lo rodea desafía las leyes de la química. Los símbolos tallados parecen resonar entre culturas antiguas que nunca se han conocido. Y todo comenzó con una simple desaparición. El bosque no devuelve lo que se lleva. Pero a veces, transmite un mensaje. La grabación perdida. La grabación comienza con estática. Durante unos segundos, solo se oye el viento cortando entre los árboles. La imagen tiembla, Andrés sostiene su celular en una mano y una pequeña linterna en la otra. Tiene la cara sudada y sucia, los ojos enrojecidos. Habla en voz baja, pero claramente presa del pánico. Perdí el rastro hace 3 horas. El GPS no funciona. El celular solo graba, nada más. Si alguien encuentra esto. Lo siento, Lucia. Solo quería demostrar que era real. Gira la cámara y, por un breve instante, vemos los árboles formando un corredor natural, con las ramas entrelazadas en lo alto como manos intentando evitar que algo escape. El aire parece denso, como si el bosque respirara. Andrés sigue caminando y susurra, oí la voz otra vez. Me llamaba. Siempre la misma. Como si estuviera ahí mismo, más allá de la niebla. La grabación salta. Un corte repentino. Ahora está de pie frente a algo. La linterna tiembla en su mano. La imagen sigue oscura, pero se puede ver una estructura al fondo. El altar. Capturado en video por primera vez. Es aún más siniestro de noche. La resina parece emitir un brillo tenue y pulsante. Andrés murmura, eso es, no mintieron. Está aquí. Y está, esperando. Entonces se acerca al altar. La cámara enfoca símbolos espirales tallados. Toca la madera con las yemas de los dedos, y algo parece reaccionar. Un sonido seco, como un golpe hueco, resuena en la estructura. La linterna parpadea. La respiración de Andrés se acelera. No. No debía haberlo tocado. Otro corte. Ahora la imagen está de lado, el teléfono probablemente está en el suelo. La linterna ilumina parcialmente la base del altar y podemos ver una sombra moviéndose detrás de la estructura, grande, fluida, informe. La sombra se arrastra silenciosamente, como si flotara. Andrés grita, pero está apagado. Un sonido que no parece humano invade el audio, profundo, reverberante, como un canto al revés. La grabación termina allí. Cuando los técnicos del gobierno analizaron estas grabaciones, muchos solicitaron su eliminación inmediata. Uno de ellos sufrió una crisis nerviosa y fue hospitalizado. Otro huyó del país días después. La copia original fue clasificada como alto secreto. Pero nuestra fuente dentro de la base militar no solo filtró el video, sino que también accedió a las transcripciones de reuniones internas al respecto. Y el contenido de estas conversaciones levanta sospechas mucho más profundas que cualquier leyenda local. Según los analistas de inteligencia, ese bosque podría no ser solo un lugar físico. La topografía cambia sutilmente en cada imagen, como si los excursionistas y Andrés estuvieran en dimensiones ligeramente diferentes. Los árboles que aparecen en una sección no existen en otra, los senderos que conducen a claros terminan en acantilados. El bosque parece, mutable. Como si el altar estuviera en la intersección de dos mundos. Para intentar comprender el fenómeno, los militares recurrieron a una lingüista especializada en lenguas extintas. La doctora Elena Kurtz identificó algunas de las inscripciones como variaciones de una lengua conocida únicamente a partir de fragmentos de inscripciones rupestres en Asia Central. La traducción aproximada de uno de los símbolos más comunes era, quien ve el ámbar lleva el sello. Otra inscripción decía, aquí reposa lo que ha sido sellado.
El portador no debe marcharse. Esa última frase encendió las alarmas en todo el equipo de seguridad. Después de todo, el cuerpo de Andrés había sido extraído, o al menos se había intentado extirpar, de la cápsula. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la resina seguía siendo impenetrable. Y la presencia del altar parecía estar teniendo efectos secundarios en quienes se encontraban cerca. Comenzaron a circular informes de sueños compartidos, voces a primera hora de la mañana y lapsus de memoria entre el personal militar y los científicos que trabajaban en la base. Uno de los guardias de seguridad, un excombatiente con un historial impecable, fue encontrado acurrucado en posición fetal en uno de los pasillos, repitiendo una y otra vez, «Está mirando. Está adentro». Al recuperarse, no recordaba nada. Solo dijo que soñó con la mirada de Andrés, pero la mirada se movió, lo observó y lloró de rabia. Al mismo tiempo, fuera de la base, el pueblo natal de Andrés se enfrentaba a un fenómeno aún más extraño. Los niños empezaron a desaparecer de la noche a la mañana. 4 en una semana. Ni rastro de intrusión, ni ruido. Los padres decían que sus camas estaban intactas. Solo las sábanas estaban ligeramente arrugadas. Como si se hubieran levantado solos y seguido a alguien. Uno de los niños reapareció 2 días después, cubierto de tierra, descalzo, con un símbolo grabado en el brazo, el mismo que estaba en el altar. Simplemente decía, «Mi primo me llamó. Quiere mostrarme dónde está». La policía, ahora involucrada más allá de su entrenamiento, solicitó refuerzos militares. Pero cuando intentaron regresar al bosque, los soldados no pudieron encontrar el sendero que conducía al altar. El lugar simplemente ya no estaba allí. Ni los drones GPS ni los satélites pudieron localizar el punto exacto. Era como si el altar se hubiera movido, o, lo que es más aterrador, como si se hubiera ocultado. Las autoridades tomaron entonces una decisión radical, sellar toda la información sobre el caso, confinar la cápsula en un búnker subterráneo y eliminar cualquier registro público restante. Pero, como ven ahora, es porque se filtró parte de la verdad. Tenemos copias de los archivos, las imágenes, las grabaciones. Y estamos dispuestos a revelarlo todo, capítulo por capítulo. Porque lo que empezó como una desaparición se convirtió en una revelación. Y esta revelación tiene un nombre. Y un cuerpo. Y está sellada en ámbar, esperando a que la mires a los ojos y entiendas, no todo lo enterrado debe ser desenterrado. No todo lo sellado debe ser liberado. El portador del sello se despertó en plena noche con el sonido del agua goteando. Pero no llovía. Y la casa de Andrés no tenía tuberías viejas. Su hermana, Lucia, se levantó lentamente, con los pies fríos en el suelo de madera. El sonido venía del sótano. Nunca le había gustado ese lugar, ni siquiera antes de que él desapareciera. Después de su desaparición, el sótano quedó cerrado. Ya nadie bajaba allí. Pero esa noche, la puerta estaba entreabierta. Y había huellas en el suelo. Huellas desnudas y húmedas. Como si alguien hubiera salido de un río. Lucia, temblando, llamó a su hermano una vez. 2 veces. 3 veces. Nadie respondió. Luego bajó. Paso a paso, la madera crujió como en protesta. El goteo continuó, pero era más intenso. Más rítmico. No era agua. Era algo más espeso. Encendió la linterna de su celular. La luz atravesó la oscuridad y reveló lo imposible. En la esquina del sótano, tallado en la pared de concreto, estaba el mismo símbolo del altar. Y debajo, un pequeño círculo de resina ámbar se formaba lentamente, goteando del techo. Era como si el altar intentara crecer, replicarse, invadir. Lucia gritó. Los vecinos llegaron y llamaron a la policía. Cuando entraron los agentes, la pared estaba limpia. Sin símbolos. Sin resina. Nada. Solo la linterna rota en el suelo y la hermana de Andrés, catatónica, murmurando, «Ha vuelto,
pero ya no es él. El incidente se minimizó, considerándolo un arrebato emocional. Pero pudimos acceder al informe psiquiátrico de Lucia. Y una frase nos llamó la atención: el paciente presenta signos de comunicación fragmentada, refiriéndose siempre a la figura del portador del sello, como alguien entre mundos. No hay delirio clásico, sino una profunda convicción de que su hermano sigue vivo, atrapado entre capas de realidad. Mientras tanto, en la base militar, los científicos registraron un cambio sin precedentes en la cápsula. La temperatura interna subió 2 grados. Aparecieron pequeñas burbujas dentro de la resina, como si el cuerpo intentara respirar. Uno de los médicos juró haber visto el dedo de Andrés moverse. Otros dijeron que era una ilusión. Pero uno de los monitores cardíacos conectados a la cápsula comenzó a emitir una señal. Débil, irregular, pero claramente humana. La decisión se tomó unilateralmente: intentar comunicarse con el cuerpo. Mediante pulsos electromagnéticos, los científicos activaron sensores que simulaban estímulos auditivos. Las primeras sesiones no dieron resultados. Pero al tercer intento, algo cambió. Un nuevo símbolo apareció lentamente en la superficie de la resina. Como si se dibujara de adentro hacia afuera, quemando la sustancia ámbar con precisión. Era el mismo símbolo que Lucia vio en el sótano. ¿Qué significaba? ¿Quién o qué intentaba comunicarse? La doctora Helena Kurtz, ahora miembro oficial del equipo de investigación, desarrolló una hipótesis aterradora: Andrés no solo fue preservado. Estaba siendo utilizado como conducto. Un intermediario entre nuestro mundo y algo que vive en el más allá. No era un prisionero, sino un portador. Un receptáculo. Y quizás el altar en sí no era una tumba en absoluto, sino una prisión para lo que habita en la resina. La idea de que alguien, o algo, intentara escapar de ese sello cambió la naturaleza de la misión. La prioridad ahora era mantener el altar sellado. Nadie más debía tener acceso al búnker. Pero era demasiado tarde. En el pueblo, comenzaron nuevas manifestaciones. Pájaros aparecieron muertos con los ojos ennegrecidos. Perros aullaron durante horas hacia el bosque. La gente empezó a dibujar símbolos en puertas y ventanas sin darse cuenta. Un sacerdote local organizó una vigilia. Durante la oración, uno de los niños poseídos por el sueño del altar comenzó a hablar con voz grave, en un idioma desconocido. Cuando los sonidos fueron analizados por inteligencia artificial, el patrón coincidió con el de las grabaciones del altar. Estaba sucediendo algo que trascendía la ciencia. Y la religión. Incluso aislado en resina, Andrés, o lo que quedaba de él, influía en el mundo que lo rodeaba. Se convertía en un epicentro. Un núcleo. Una vocación. Y todo aquel que se acercaba a él parecía enloquecer, enfermar o desaparecer. Fue entonces cuando a Elena se le ocurrió la idea más arriesgada de todas: recrear la ruta original de Andrés con los mismos pasos, el mismo equipo y el mismo horario. Quería encontrar el punto de inflexión, el momento en que el mundo real dejaba de existir y comenzaba el otro. Autorizada en secreto, entró al bosque a las 4 de la mañana, sola. Solo llevaba una radio, una cámara de calor y una grabadora. Prometió regresar antes del atardecer. Nunca lo hizo. Al día siguiente, la radio emitió estática durante 8 minutos. Entonces, una voz. Débil. Lejana. Era Elena. Dijo: está aquí. La foca es una herida. Y el bosque es la venda. Luego, silencio. Pero durante la grabación, algo nuevo apareció en el fondo de su voz. Un susurro, superpuesto, con un timbre idéntico al de Andrés. Solo que más profundo. Como si hubiera algo dentro de él. Como si ya no estuviera solo. El bosque ahora estaba sellando un segundo portaaviones. ¿Y nosotros? Apenas comenzamos a comprender lo que se ha despertado.
El sello se rompe 3 días después de la desaparición de la doctora Elena. Los sensores del búnker registraron un nuevo pico de actividad. La cápsula de resina, que previamente había permanecido opaca y sólida, comenzó a mostrar microfracturas en su superficie exterior. Al parecer, el ámbar respiraba. Era como si algo en su interior ansiara escapar o nacer. Las autoridades, presionadas por los acontecimientos, formaron un comité de emergencia. Entre sus miembros se encontraban científicos, representantes militares y 2 consultores externos, un físico teórico especializado en realidades paralelas y un antropólogo que había estudiado los mitos de los sellos espirituales en las antiguas culturas sudamericanas. La combinación de estas 2 perspectivas generó una teoría: el altar funcionaba como un sello, impidiendo el paso de entidades interdimensionales. El sello no aprisionaba un cuerpo. Aprisionaba un concepto. Una conciencia. Si Andrés era el portador y la cápsula se estaba rompiendo, la barrera entre los mundos también se estaba debilitando. El problema era que nadie sabía con certeza qué había al otro lado. Pero empezaron a surgir pistas. Un científico en la base, revisando imágenes satelitales del bosque, notó algo imposible: un claro con la forma exacta del símbolo central del altar se había formado por sí solo en la vegetación. El bosque seguía un patrón. Como si algo más grande lo estuviera reorganizando. La población local entró en pánico. Algunas familias abandonaron el pueblo en caravanas. Otras establecieron campamentos de protección con símbolos tallados en piedra, como si intentaran protegerse de una fuerza invisible. Una nueva ola de desapariciones azotó la región. Pero esta vez no se trataba solo de niños. Adultos. Ancianos. Incluso un policía desapareció en pleno centro de la ciudad. Las cámaras de seguridad lo muestran inmóvil durante 7 minutos, mirando fijamente a un árbol. Luego, simplemente desaparece, como si lo hubieran borrado del mapa. En la base, los acontecimientos se intensificaron. 3 técnicos sufrieron convulsiones simultáneas al acercarse a la cápsula. Uno de ellos falleció. La autopsia reveló algo aún más extraño: su cerebro estaba cubierto por una fina capa de cristales de ámbar. Era como si la resina se replicara dentro de cuerpos humanos. Al parecer, el sello era contagioso. Se estableció un nuevo protocolo: nadie podía entrar a la sala del altar sin ropa especial y bajo vigilancia constante. Pero incluso con todo el aislamiento, las transmisiones de la cápsula comenzaron a propagarse de otras maneras. Las computadoras de la base empezaron a recibir mensajes cifrados compuestos por símbolos. Las cámaras de vigilancia capturaron destellos de imágenes entre fotogramas, rostros desconocidos, criaturas distorsionadas y, en una de las grabaciones, la mirada sonriente de Andrés. Pero con los ojos completamente negros. El físico del comité fue el primero en aceptar lo que otros no se atrevían a decir: ya no se trataba solo de un evento biológico o arqueológico. Era una invasión. Silenciosa, simbólica, psíquica. Y quizás irreversible. En un intento desesperado por contener la propagación del fenómeno, decidieron probar la destrucción completa de la cápsula. Se colocaron explosivos alrededor del altar con precisión quirúrgica. El plan era activarlos a distancia, con todo el equipo evacuado a una distancia segura. El búnker fue evacuado. Se apretó el gatillo. No pasó nada. Los explosivos simplemente no detonaron. Cuando los técnicos regresaron para investigar qué había fallado, encontraron una imagen aterradora: todos los dispositivos de detonación se habían fusionado con la pared del búnker, como absorbidos. Y apareció un nuevo mensaje, grabado directamente en la cápsula, en portugués arcaico: el sello se rompe desde dentro. El portador es la llave. El regreso es inevitable. Las autoridades se derrumbaron. Ya no era posible ocultar los hechos. Imágenes del bosque comenzaron a filtrarse en Internet, mostrando extrañas luces nocturnas, formaciones geométricas que emergían del suelo e incluso grabaciones de sonidos similares a los que Andrés grabó.
Comunidades enteras comenzaron a venerar el altar. Los canales ocultistas lo consideraban el nuevo cordón umbilical de la realidad. Un punto de conexión entre lo conocido y lo olvidado. Pero no era adoración. Era miedo disfrazado. Mientras tanto, Lucia reapareció en un pueblo vecino, caminando descalza por las calles, con la mirada vidriosa. Llevaba en brazos un objeto cubierto con una tela oscura. Cuando la policía se acercó, dijo, me dio su corazón. Ahora el sello está en mí. Le quitaron la tela, revelando un trozo de resina ámbar, que pulsaba ligeramente, en forma de esfera. Los científicos lo llamaron, huevo. Las pruebas demostraron que la esfera contenía tejido orgánico en su centro. Células con ADN humano, el de Andrés. Pero también estructuras que no se parecían en nada a la biología terrestre. Lucia fue puesta bajo vigilancia médica, pero durante la madrugada, desapareció. Las cámaras no grabaron su partida. La esfera también desapareció. El sello se había roto. Y ahora, se estaba extendiendo. En la siguiente etapa de la historia, revelaremos el origen de todo, quién creó el altar, por qué se eligió a Andrés y que vive realmente al otro lado de la resina. La primera puerta mientras el mundo intentaba ignorar lo que sucedía en ese pequeño pueblo rodeado de bosque, un nuevo descubrimiento derrumbó el silencio, un arqueólogo francés, que investigaba formaciones rocosas en el desierto de Atacama, encontró una cueva sellada por una capa de ámbar idéntica a la que albergaba el cuerpo de Andrés. Dentro, el mismo símbolo. Y junto a él, fragmentos de huesos humanos fosilizados, con inscripciones grabadas directamente en los huesos. Los huesos tenían más de 9.000 años. Era imposible. El ámbar no podía sobrevivir intacto tanto tiempo, y mucho menos con una composición orgánica tan inestable y activa. Pero el análisis lo confirmó, la misma estructura molecular, el mismo pulso interno y una frecuencia vibratoria idéntica a la de la cápsula original. Las inscripciones en los huesos no dejaban lugar a dudas. Era otro sello. Y probablemente no el primero. El Comité Internacional de Emergencia se reorganizó. El descubrimiento de otros sellos esparcidos por el mundo obligó a una conclusión inevitable: el caso Andrés no era único. Era simplemente el más reciente. Los sellos estaban esparcidos en puntos específicos del planeta, como antiguas cicatrices de algo enterrado mucho antes de la historia escrita. A estos lugares los llamaban puertas. Cada puerta parecía estar asociada a una desaparición inexplicable. En 1912, una expedición al norte de Siberia encontró una formación similar. Los exploradores murieron en circunstancias misteriosas. En 1963, un arqueólogo desapareció en ruinas mayas tras reportar símbolos que cantaban silenciosamente. En 1999, un equipo en la Antártida envió una transmisión con la frase «La puerta está abierta». Nunca más se les encontró. Estas coincidencias ya no son coincidencias. En el pueblo, los efectos del altar se intensificaron. Personas con antecedentes de trastornos mentales comenzaron a dibujar símbolos con sangre en las paredes. Las aves migratorias comenzaron a sobrevolar el bosque, formando patrones geométricos. Se registró un temblor sísmico justo en el centro del claro donde desapareció el altar original. El bosque estaba cambiando. Fue entonces cuando surgió una nueva pista: entre las pertenencias de Andrés, escondido en un cajón secreto, había un diario. Registró sus descubrimientos semanas antes de desaparecer. En él, hablaba de un grupo llamado la Vigilia de la Resina, una sociedad secreta que había protegido los sellos desde la antigüedad. Creían que los sellos albergaban algo antiguo y latente, algo que intentaba despertar con cada ciclo de civilización. Andrés no descubrió el altar por casualidad. Fue guiado hasta él. Convocado. El diario describía sueños recurrentes, voces que susurraban instrucciones y el nombre de una figura central, Asecer, alguien sin forma, pero con memoria. Un ser descrito en varias culturas antiguas como un catalizador entre mundos.
No es un dios. No es un demonio. Sino una idea viva. La vigilia creía que si se rompían todos los sellos, Azazel tomaría forma, usando a los portadores como vasijas. Y Andrés, por alguna razón, fue elegido. Con la desaparición de Lucia y la esfera pulsante, los eruditos temían que ella fuera el siguiente recipiente. Una nueva generación del sello, más portátil, más invasiva. Y ahora, lejos del control militar. La infección simbólica, como llegaron a llamarla, podría estar propagándose. En respuesta, el gobierno impuso un secretismo absoluto. Lo negó todo. Calificó los hallazgos de fraude conspirativo. Pero nosotros lo sabíamos. Y seguimos investigando. Mientras tanto, en una transmisión clandestina, un grupo de monjes tibetanos reveló que habían guardado un manuscrito secreto llamado Códice de Seda Ámbar. En él se encontraban profecías sobre los sellos de la frontera entre la carne y la sombra. Y una advertencia: cuando el sello sangre y el portador llore resina, la primera puerta se abrirá. El manuscrito indicaba la existencia de 7 puertas, cada una con un fragmento de la entidad. Y cada portador, un fragmento de la llave. El altar de Andrés fue el primero. Pero ahora, sin Lucia, el segundo sello se había soltado. Y las señales indicaban que la segunda puerta estaba a punto de abrirse. Y no habría manera de cerrarlo nuevamente. La segunda puerta se abrió en el sur de la India, en las silenciosas colinas de Iduki. Una pequeña aldea aislada, sin fácil acceso por carretera, alertó a las autoridades cuando una serie de temblores localizados, sin epicentro detectable, azotaron la región. Testigos informaron que, inmediatamente después de los temblores, un lago se secó por completo en menos de 30 minutos. Una estructura emergió del lecho seco, una espiral de piedra con símbolos profundamente tallados. Y en su centro, incrustada en el suelo como una raíz expuesta, había una estaca de resina de ámbar que vibraba. Esta vez no había ningún cuerpo. Pero había señales de vida. Los investigadores locales que llegaron primero informaron que la estaca parecía emitir un sonido subaudible, una vibración que causaba náuseas, dolores de cabeza y alucinaciones visuales. Algunos juraron haber visto a Andrés entre los árboles, sonriendo. Otros oyeron una voz femenina cantando en un idioma que sonaba como sánscrito mezclado con algo más antiguo. Al comparar las grabaciones sonoras del sitio con las de la cápsula de Andrés, el resultado fue impactante: eran idénticas. Las mismas frecuencias, los mismos patrones sonoros, incluso las pausas en el ritmo vibratorio. Era como si el altar original se hubiera replicado, pero con una nueva forma, más compacta, más agresiva. El análisis lo confirmó: el ámbar de la estaca era biológicamente activo. Dentro había células humanas. Pero no las de Andrés. Ni las de nadie más identificado. Era otro portador. Otro fragmento del sello. La segunda llave. La conclusión inevitable: Lucia había activado la segunda puerta. Las reacciones fueron inmediatas. Grupos religiosos de la región comenzaron a realizar rituales alrededor de la estructura. Decían que el lugar ahora era sagrado. Otros decían que estaba maldito. La tensión aumentó hasta que, una mañana, todos los presentes desaparecieron. Unas 40 personas. Ni rastro. La estaca de ámbar estaba agrietada. Cuando los equipos llegaron por la mañana, solo encontraron huellas circulares y sangre seca cubriendo las tallas. Y en el centro de la estructura, una nueva esfera. Exactamente igual a la que Lucia llevaba. Latiendo. La foca se estaba multiplicando. Mientras tanto, hemos recibido una nueva filtración, esta vez, un video. Una grabación que Lucia hizo antes de desaparecer. En la grabación, aparece en una cabaña rústica, rodeada de velas, y habla directamente a la cámara. El tiempo se derrumba. Los sueños y la realidad ya no están separados. Andrés me mostró el camino, pero lo que me encontré fue más grande. Vi las otras puertas.
Vi lo que hay más allá. No es un lugar. Es un ser. Una intención. Y llevamos sus pedazos. Señala la esfera. Acerca la cámara. Dentro, por un breve instante, se ve algo moviéndose. Ella continúa, no podrán contenerlo. Ni destruirlo. Porque está en los símbolos. Está en las palabras. Ahora está en cada uno de los que escucharon la voz. Tú también estás marcado. La grabación termina con un golpe seco. Y la imagen de Andrés al fondo. No sonríe. Observa. Inmóvil. Como una estatua de resina viviente. Fue este video el que nos llevó a nuestra conclusión final: el sello ya no es un objeto. Es una infección memética. Un concepto que se propaga a través de palabras, imágenes, símbolos y historias. Quienes lo conocen ya forman parte de él. Y ahora tú también. Porque la foca se alimenta de atención. Y con la segunda llave activada, quedan 5. 5 puertas. 5 oportunidades para detener el regreso de Azazel. O 5 pasos hacia el fin de la realidad tal como la conocemos. La llamada final: las 5 focas restantes comenzaron a reaccionar incluso antes de que las encontraran. En la Antártida, una estación de investigación reportó un derrumbe inexplicable, revelando una estructura octogonal de cristal ámbar bajo el hielo. En Madagascar, una tribu entera fue encontrada en estado catatónico, todos con el mismo símbolo tallado en la piel, hecho con sus propias uñas. En Islandia, el centro de un cráter volcánico emitió una luz ámbar durante 3 noches consecutivas, visible desde el espacio. Ninguna de las erupciones previstas ocurrió. El cráter quedó en silencio. Como si escuchara. El mundo ahora estaba consciente. Pero impotente. Las autoridades ya no pudieron contener el pánico. La información se había extendido demasiado. Las teorías dominaban las redes: algunos decían que era el apocalipsis, otros, una nueva etapa en la conciencia humana. Pero pocos comprendían la esencia del fenómeno: no era un fin. Era una transferencia. Andrés, Lucia y los demás porteadores, vivos o muertos, no solo abrían puertas. Preparaban un espacio. Un recipiente colectivo. La resina que una vez selló ahora conectaba. Cada esfera esparcida por el mundo vibraba al unísono, como neuronas encendiéndose en un cerebro global. Fue entonces cuando descubrimos la última parte del diario de Andrés. Oculto en una memoria USB cifrada, entregado por un agente anónimo, el archivo final era una confesión. O quizás una advertencia. Decía: me eligieron porque escuché primero. Pero la decisión no fue mía. Al acercarme al altar, seguía siendo yo. Pero la voz entra suavemente. Primero en sueños, luego en palabras. Cuando empiezas a escribir símbolos sin saber por qué, es demasiado tarde. Tú eres el sello. Tú eres el portador. Y luego, eres la puerta. Habló de Azazel como algo inevitable. Un pensamiento que cobra fuerza. Un concepto que, repetido lo suficiente, se vuelve real. La idea misma de un ser que vive entre dimensiones, esperando lo justo para que la atención no cruce. Concluye el texto con una frase que nunca hemos podido descifrar por completo, cuando se cuenta la última historia y se lee el último símbolo. Él despierta. A la mañana siguiente, apareció un nuevo símbolo en la cápsula original, ahora guardada en una bóveda subterránea en Estados Unidos. Era diferente a cualquier otro, complejo, compuesto de capas superpuestas. Los lingüistas intentaron traducirlo como retorno o despertar. Pero el patrón vibratorio era diferente. Más agresivo. Más rápido. Casi como un grito comprimido. Simultáneamente, las esferas dispersas por el mundo comenzaron a fusionarse en sus respectivas ubicaciones, creando un patrón geográfico que, al trazarse en un mapa, formó una espiral, el símbolo central del altar original. Toda la humanidad estaba dentro de la espiral. Y se estaba cerrando.
Y luego ocurrió el evento final. En una noche sin luna, las 7 ubicaciones de los sellos emitieron luz simultáneamente. Un pulso ámbar que atravesó el cielo, visible incluso en ciudades lejanas. Todos los que lo vieron lo describieron de la misma manera, no era solo luz. Era lenguaje. Una llamada. Un sonido imposible que resonó directamente en la mente. Muchos enloquecieron. Otros lloraron sin saber por qué. Los niños comenzaron a dibujar mapas que no existían. Y todos, sin excepción, dijeron lo mismo: Azazel está aquí. Pero nada cayó del cielo. No aparecieron monstruos. No se abrieron portales. En cambio, el mundo cambió. La realidad empezó a tambalearse. Las horas parecían minutos. Lugares que antes les resultaban familiares parecían extraños, con geometrías ligeramente alteradas. La gente decía ver siluetas en las sombras y oír sus propios pensamientos con voces que no eran las suyas. Los símbolos empezaron a aparecer espontáneamente en superficies naturales, piedras, cortezas de árboles, muros antiguos. El lenguaje estaba vivo. Y entonces me pasó algo. Durante esta investigación, tras hurgar en archivos, videos, registros y diarios, comencé a soñar. Primero con Andrés. Luego con Lucia. Luego con algo más grande. Una espiral infinita en el cielo y una resina viva envolviéndome. No había dolor. Había aceptación. Como si me hubieran esperado. Hoy, mientras escribo esto, siento algo latir tras mis ojos. Un sonido que no oigo, pero entiendo. Palabras que no puedo escribir, pero que se forman. Ya no sé si solo soy el narrador de esta historia. O una puerta más. También escuchaste las historias que nos contamos moldean quienes somos. Pero algunas historias moldean el mundo que nos rodea. Desde la primera desaparición hasta el último símbolo revelado, algo más grande se ha estado acercando. Lentamente. Sutilmente. Y ahora, quizás, ya no hay vuelta atrás. No después de haberlo visto. No después de haberlo oído. Porque lo que empezó con un cuerpo sellado en resina nunca se trató solo de Andrés. Ni de Lucia. Se trataba de nosotros. De cómo las ideas cobran vida. De cómo los símbolos tienen poder al repetirse, observarse y compartirse. Con cada visión, el sello se fortalece. Con cada palabra pronunciada, la espiral gira de nuevo. Y tú, al observar, formas parte del ciclo. Así que si por la noche sueñas con un bosque envuelto en niebla, si oyes un susurro que te llama desde el interior de una pared, o si te despiertas con un símbolo dibujado en el espejo del baño, no tengas miedo. Pero no lo ignores. Porque el sello ya está en movimiento. Y tal vez, solo tal vez, tú seas la siguiente puerta.